Hola a todos, bienvenidos a este cuarto y último episodio del ciclo de homenajes a la poesía organizado por Eduim. Estamos ya en la parte final de un recorrido que nos llevó a lo largo de este 2021 por las figuras de Alejandro Smith, allá en el comienzo, allá por marzo de este año, y que luego continuamos en su momento con Rodolfo Alonso y con la poesía de Juan Larrea, ¿no? De alguna manera hoy estamos llegando al cierre de este ciclo con el homenaje a nuestra querida Edith Vera, sobre quien hay muchísimo por decir, justamente en estos días en que se cumple un aniversario de su nacimiento. Decía, hay mucho por hablar eh, sobre Edith Vera, así que yo voy a ser como muy breve y muy sintético, digamos, ¿no? Simplemente destacar aquí en esta introducción la presencia casi diríamos ineludible de Edith como una figura fundamental de la poesía, de la literatura, ya no villamariense, diríamos, porque su obra, digamos, ha trascendido y trasciende cualquier límite geográfico que uno pudiera trazar, y eso que suele denominarse como color local, aún manteniendo a la vez una presencia bastante fuerte del lugar en donde ella vivió y esa impronta tan personal que le dio a nuestra naturaleza, a las plantas, a las aves, que aparecen en sus poemas. Eh, Edith, bueno, fue poeta, narradora, obtuvo el Premio Fondo Nacional de las Artes y el Premio de la Campaña por una buena literatura para niños. Publicó, entre otros, Las dos naranjas en el año 1969, que reeditamos en una edición facsimilar en Edubín en el año 2018. Ratita gris y Ratita azul, Tres cuentos en tres nidos, Pajarito de agua, El libro de las dos versiones y La casa azul. En fin, una obra vastísima que publicó a lo largo de su vida. Y varios de sus libros de poesía y de relatos aún permanecen inéditos. Todos quienes la han conocido coinciden de alguna manera en señalar el modo casi mágico, digamos, en que quedaron imantados, magnetizados con su figura y con su poesía. Y aún en el día de hoy, con una circulación bastante, podríamos decir, precaria, que tiene gran parte de su obra, gran parte de sus libros, de sus publicaciones, hay muchísimos lectores que siguen apasionándose y enamorándose de su poesía. Así que para mí es un verdadero honor y un orgullo poder presentar este cierre, digamos, de este ciclo de homenajes con el homenaje a la poesía de Edith Vera. A lo largo de este homenaje nos van a acompañar Beatriz Botero, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, Silvia Giambroni, quien también es docente. Por sobre todas las cosas, me parece que ambas son grandes lectoras de la poesía de Edith. También nos acompañará Norman Argarate, escritor y periodista, autor del libro de Edith, justamente, y Silvina Mercadal, escritora, poeta y docente también de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Y también quería darles un agradecimiento especial a Karina Sedevich y a Daniela Rivarola, quienes nos han compartido y enviado sus lecturas de poemas de Edith. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos en este homenaje y a lo largo de todo el ciclo, en este año tan particular, y ojalá que lo disfruten. El cielo deja caer la lluvia celeste y yo miro triste cómo se moja mi sillita de madera bajo los árboles. Uno dice a esta altura, ¿qué más se puede decir sobre Edith de lo que se ha dicho? Me refiero a que todos quienes han hablado de ella lo han hecho de un modo tan bello, tan especial, que decir lo que para mí ha significado y significa Edith no viene a ser más que volver a
a retomar esas palabras que ya de alguna manera nos pertenecen a todos. Pienso, por ejemplo, que la propia Marta Parodi titula su libro, del que supongo que ya vamos a hablar, con una metáfora, ¿no? Con Trébol en los ojos, que es que la toma de un poema de Edith, aquel poema precioso donde Edith dice: si encuentras a mi infancia, le pones trébol en los ojos y ella comprenderá. Digo esto porque hablar de Edith es hablar con metáforas, hablar con imágenes. No es tan sencillo encontrar palabras justas por fuera de la propia literatura. Yo tuve el privilegio de la vida de haberla conocido en los años 90, que fue, creo, una época buena para ella, porque había regresado, había vuelto a escribir, estaba participando del taller literario de Marta Parodi, cosa que a Marta y a los demás asistentes al taller les sorprendía tanto, porque Marta la trataba de usted y le decía: Edith, ¿cómo usted va a venir a mi taller? Bueno, yo la conocí en ese tiempo, la conocí a través de otros poetas de Villa María, especialmente de Mario Moral, a quien estoy agradecida de un modo particular, porque él fue quien me dijo en un momento: tenés que conocer a esta mujer y te propongo que le hagas una entrevista. Estábamos haciendo en esa época una revista de cultura que se llamaba El País del Interior. Yo no hacía mucho que había venido a vivir a Villa María. Así que ahí la conocí, y en ese primer encuentro, en su famoso living exterior, que era el café de la esquina de su casa, donde a todos nos citaba después del consabido dejar papelito en el parabrisas de su auto, arrumbado en ese garaje. Bueno, cuando la conocí, puedo decir a todas luces que me enamoré de esa mujer, de esa persona, de esa poeta. Recuerdo un detalle que me llamó la atención, que yo tenía un reloj pulsera que estaba detenido, es decir, que no marcaba el tiempo, ¿no? Digo, me quedó esa imagen como algo representativo de lo que luego fui conociendo de ella. Así que decir qué fue y qué es Edith para mí, sinceramente me estremece mucho en estos días en que, luego de esta invitación de Ubin, bueno, me puse a revisar papeles, a revisar los pequeños tesoros que cada uno guardamos de ella. En mi caso, sus libros todos con dedicatorias, algunos de esos famosos papelitos con sus letras manuscritas, sus mensajes. Me emociona mucho, me estremece, porque sinceramente creo que es la matriarca natural de los poetas de Villa María y más allá de Villa María. Nunca encontré en todos estos años, estoy hablando de que la conocí hace más de 30, y jamás encontré en estos años a alguien que dijera una sola palabra en contra o ofensiva, o una palabra que pudiese juzgarla mal o criticarla. Entonces, ¿quién es Edith para nosotros? Bueno, es como, no sé, como una velita encendida que nos ilumina siempre, más allá de que nos demos cuenta. Es como un ángel tutelar que nos acompaña, y lo digo esto en un sentido absolutamente profano, no tengo otro, pero la imagen del ángel para mí es
es eso, Edith. Me sorprende y a la vez no, que los jóvenes hoy, quienes no la conocieron, porque ella, bueno, murió en el 2003, como sabemos, sigan enamorándose de ella, ¿no? No solo de su obra literaria, que es una obra que trasciende a las modas, a las escuelas literarias, a los estilos, sino que se enamoran de su figura. Y eso es absolutamente excepcional. Así que, bueno, más o menos eso es Edith para mí. La verdad que a Edith la conocí como, no del mismo modo que Beatriz, sino que yo nací en Villa María. El esposo de Edith, Mateo Abner, era mi pediatra, imagínense de los años que estoy hablando. Y Edith circulaba por la ciudad. En algún momento yo inicié una carrera en el INESER y ella era compañera mía, animación sociocultural en el momento que llegó a Villa María, esa institución, y siempre estuvo como presente esa cuestión mágica de Edith. Yo ayer leía ese pequeñísimo poema que dice: estamos aquí acurrucados para dejar espacio al vuelo de los pájaros, y eso me parece que es lo que estamos haciendo nosotros cuando dejamos volar nuestros pájaros, pero como dice Beatriz tan bellamente, detrás de esa luz, o tratando de encontrar ese fuego que ella nos dejó, ¿no? Coincido plenamente en esta presencia, en esta vitalidad que tiene su poesía, que hace que tantas jóvenes estén buscándola, ¿no? Por ejemplo, en lo audiovisual hay muchos trabajos finales de la carrera, no recuerdo exactamente el nombre de la universidad, con el cine, que han tomado como figura de sus trabajos finales a la poesía, a Edith y su poesía. Y bueno, en algún momento me pasó a mí tener como el deseo de difundir su poesía. Creo que tiene, no recuerdo exactamente cómo se dio, pero creo que tiene mucho que ver con las charlas con Beatriz y con otros amigos poetas, que de alguna manera es como que sentimos una deuda, ¿no? Un deseo de devolverle eso que ella nos dio, esa poesía que, así como Beatriz dice, en 30 años nunca escuché a nadie que hablara mal de ella, es como muy impactante que hoy la poesía de Edith sigue llegando e impactando a personas que no tienen ninguna relación con la poesía y con la literatura. Y eso que dice la Tere Andrueto cuando ella dice que encontrar literatura infantil de calidad es muy complejo y muy difícil, pero encontrar poesía cuyos destinatarios sean los niños, que sea de la calidad de Edith, de la calidad de la poesía de Edith, es realmente un milagro, dice la Tere, y realmente creo que ese milagro tiene que ver con esa llegada que por supuesto excede absolutamente a los niños, ¿no es cierto? Es una poesía que de alguna manera conmueve, atraviesa, bueno, me parece que nos guía de alguna. Yo no soy poeta, soy simplemente una lectora y siento un infinito placer al leerla, y es como que cada vez que la leemos descubrimos algo nuevo, esa capacidad de nombrar eso tan pequeño, tan insignificante y a la vez tan profundo, ¿no? De alguna manera, los que hemos trabajado en la docencia con la poesía infantil, en profesorados, como en mi caso, para el nivel inicial, es como que me parece que esa es no me sale la palabra exacta, pero lo más importante de Edith es justamente ese no estar catalogada, no puede, en general la poesía infantil tiene mucha relación también con las leyes de mercado que la encierran en edades,
en cuestiones que exceden totalmente la poesía. La poesía de Edith es absolutamente derramada para todo lector que tenga el deseo de conmoverse y de disfrutar de eso tan abstracto y a la vez tan cercano, ¿no? Es como que eso que nos deja es casi para mí, casi indecible, ¿no? Como que hay algo muy profundo y a la vez tan nombrando esos objetos cotidianos y esos hallazgos que ella hace todo el tiempo en sus caminatas y sus... Muchas veces me he puesto a pensar en esto de si su poesía es poesía infantil, a partir de esa expresión misma de ella. Hay una entrevista que le hizo Iván Uelicoseliec, donde Iván da cuenta de que él le hace quizás esta pregunta y Edith contesta: yo escribo de los niños, y no para los niños, ¿no? Ese de los niños es incluso casi una frase hasta mal hecha, pero con un significado muy profundo. Yo recordé también en estos días una pequeña anécdota que puede ser pasar desapercibida, pero hubo un tiempo muy breve en que también en la esquina de su casa, enfrente al bar, en la otra esquina, hubo una casa de comidas chinas en los años 90, mirá Silvia se acuerda, que se llamó Veras, por alguna razón china pero bueno, en una oportunidad yo me encontré comprando comida allí y con ella, digamos, azarosamente. Y era un lugar, bueno, muy atractivo, ¿no? Por cómo es la comida china, con tantos colores y aromas. Y cuando me la encuentro, su comentario fue: ¿qué te parece mi cocina, no? ¿Te gusta mi cocina? ¿Has venido a mi cocina? Es decir, una cosa muy infantil, ¿no? Ante la que uno no podía más que prestarse a seguir jugando. Así que sí, eso. Yo creo que ella escribía como niña, que su mirada sobre el mundo era como niña, en el sentido más genuino, no en el sentido infantilizado de quien no quiere madurar, sino que era tal su concepción de la naturaleza humana, ¿no? Mario Moral dice en uno de esos videos que mencionaba Silvia, hay varios efectivamente de la gente de música que ha hecho su trabajo final poniendo música a textos, a poesías de Edith, y hay otros del campo audiovisual también en la Universidad de Córdoba, como es el caso de Sofía Scalzo. Pero hay uno que a mí me gusta particularmente, que lo hicieron Teresa Bonaglia y Silvina Usabarrena, que fue elaborado casi inmediatamente después de la muerte de Edith, creo que lo rindieron en 2005, ahora está en internet, así que... donde Mario Moral dice, bueno, ese video para mí especialmente, repito, es muy significativo y muy valioso porque es testimonial, tiene una parte con una actuación cautivante, exquisita de María Isabel de Monte, que recrea textos de Edith, y hay otros segmentos donde quienes conocieron a Edith dan testimonio, entre ellos Marta Parodi, o sea que no estando ya hoy Marta, también quizás ese haya sido uno de los últimos registros audiovisuales donde está la palabra de Marta hablando de Edith. Bueno, y decía que ahí Mario Moral dice que Edith escribe para el páramo de la condición humana, es decir, nos lleva de alguna manera nos ayuda a atravesar ese páramo. No sé si me salgo de la pregunta, pero tanto Edith como, estoy recordando, tanto Mario como Marta,
Coinciden en que el herbolario, el cuento con el que Edith gana el tercer premio del homenaje a Ábalos, que esa figura, ese personaje del herbolario es ella misma, es el alter ego, ¿no? Y que ese mundo del herbolario, su botica llena de cajitas y de baúles y de recipientes, y de aromas y colores y sabores, de alguna manera trasunta lo que fue su casa y también lo que simbólicamente fue su casa. Y que así como el herbolario, yo acá no hago más que repetir lo que dicen Mario y Marta, así como el herbolario se ocupaba de curar a la gente que pedía su asistencia, los brebajes que nos dio Edith fueron sus poemas, que ella nos cura con sus poemas, ¿no? Bueno, a mí me estremece mucho pensar en eso. Y para ser una herbolaria, había que ser niña, había que tener el alma pura, el alma limpia. Digo el alma porque no sé qué otra palabra usar, pero no cualquiera puede serlo, ¿no? No cualquiera puede curar. Día tras día, en ronda, modelamos con temor pájaros de arcilla, que de una mano a otra van pasando. Para darles la vida le hinchamos el pecho, y al aire los lanzamos para que sean aves. Sin gemir se deshacen antes de haber volado. Día tras día, en ronda, modelamos con cuidado las muertes del amor. Ese libro que justamente tengo acá, que es La Casa Azul, bueno, para mí personalmente tiene un significado muy hondo porque ella me incluye en las dedicatorias, que es larga, me incluye entre sus queridos, lo cual fue una sorpresa muy grande, inesperada. Ese libro se publica en 2001, en diciembre, en aquel nefasto diciembre de 2001, cuando ella ya ingresa al geriátrico y casi poco antes de morir, muere el 3 de abril de 2003, pero la presentación de ese libro fue muy posiblemente una de sus últimas apariciones públicas. Yo personalmente no pude ir. Ella nos manda invitación a mí y a la familia, y no pude ir porque estaba con un reposo absoluto por mi embarazo de mi hijo Francisco, y entonces fueron mi esposo y mis otros dos hijos, Victoria y Pedro, y ella me lo envía con una dedicatoria ya muy borrosa, no sé si se puede ver ahí la letra, ya su letra era la de alguien que bueno, que no la estaba pasando bien, y bueno, eso en relación a lo que a mí personalmente me llega y me produce una relación particular este libro. Pero más allá de eso, yo me he preguntado por qué ella decidió publicar ese libro. Había publicado Las dos naranjas, como sabemos, en 1969, 9 años después de haber ganado el premio del Fondo Nacional de las Artes. Y a La Casa Azul, según da testimonio Marta, lo escribe en 1972, o sea, no tanto después, pero sí mucho antes, digamos, de la escritura de los otros libros que escribió en los años 90, y de los cuales hubo 2 publicaciones preciosas y muy cuidadas de la editorial Radamanto en Villa María, que son Pajarito de Agua y el libro de las 2 versiones. Esos libros que publica Radamanto fueron escritos en los años 90, es decir, publicados casi, digamos, inmediatamente a su escritura, con el extra de que el libro de las 2 versiones ganó el premio Burnichón 1997-98 en la Feria del Libro de Córdoba. Pero bueno, volviendo a La Casa Azul, yo me pregunto por qué Edith
decide, ya sea viendo irremisiblemente el final de su vida, y teniendo tantos libros escritos, porque de eso da cuenta Marta, ¿no? que había como 6 o 7 libros concebidos como libros, no solamente una pila de poemas sueltos, sino concebidos como libros. ¿Por qué decide publicar este y no cualquiera de los otros? Bueno, la respuesta que me doy es una respuesta, por supuesto, conjetural, una respuesta que quizás me quiero ya dar yo a mí misma, y me parece que Edith decide escribir ese libro de publicar, mejor dicho, ese libro, que lo hace a través de la editorial Garabato de Córdoba, o sea, con una tirada importante, digamos, un libro que sabe que sale en las calles. Creo que quizás lo hizo para decirnos que no estaba la intemperie, que su casa, la casa azul que ella concibe, era una casa que estaba en pie, que seguía estando en pie, que trasciende a los muros concretos de una casa. Sobre su casa también es difícil hablar porque todos sabemos que que sufrió, bueno, una de las violaciones más duras que se pueden padecer en relación a lo propio, que fueron las sucesivas, según se dicen, allanamientos durante la dictadura militar, y a partir de los cuales, según ella misma decía, a mí misma me lo he dicho, ella lo contaba casi voy a decir entre comillas, casi graciosamente, decía: quedó tanto lío que ya no pude ordenar eso, ¿no? O sea, lo desdramatizaba, decía, quedó un desorden tal que ya no lo pude acomodar, y entonces decidí que ya no iba a recibir a nadie más en mi casa. Y desde ahí, bueno, sabemos que la casa quedó cerrada a partir del 85. Pero, ¿qué era una casa para Edith? A mí otra de las imágenes que siempre me han fascinado de su poesía es la de bosque, ¿no? La del bosque, con todo el significado, con todo el simbolismo que tiene esa imagen en la literatura universal. Para mí su casa era ese bosque escondido al que ella retornaba cada noche, cuando ya lo tenía cerrada para los demás, y también lo fue antes. No sé si estoy diciendo algo con mucha hilación, porque son muchas las imágenes que se me vienen a la memoria. Es fascinante, por ejemplo, lo que cuenta Marta en su libro respecto de cómo era y qué significaba la casa de Edith cuando vivía con Mateo, a quien ella llamaba Manuel, que dicen que era una casa abierta siempre a todo quien quisiera asistir de visita, que era una casa donde se hacían agasajos, donde ella se lucía, se destacaba con su arte culinario, su arte de decoración. Se cuenta también que hubo un café concert en su casa, que luego de que ella volvió de Alemania, donde estuvo 3 meses en Alemania, en otros países de Europa, entonces volvió y abrió un café concert que se llamó El Ángel Azul, en su casa, donde se leía poesía y se escuchaba música y se bebía vino. Bueno, esa casa, esa imagen de esa casa contrasta con esto, contrasta brutalmente con esta otra de la casa cerrada, ¿no? Pero yo, no sé, me atrevo, quisiera, a lo mejor tengo la ilusión de encontrar un puente entre eso, no una oposición. Me parece que
A ver, hay otro de los libros que a mí me fascinan de Edith, y que por suerte fue publicado, es Las dos versiones, que me hace pensar que cuando Edith habla de las dos versiones, tomo esto para pensar en cuántas versiones tenemos de su casa, o del concepto de casa, o que ella tenía de casa, ¿no? En su libro Las dos versiones, no hay esa idea por ahí simplona de, bueno, lo bueno y lo malo, o la mitad del vaso llena y la media mitad, y la mitad vacía, o de lo malo sacar una experiencia buena. Me parece que no hay nada de eso, sino que hay más bien el mensaje, la transmisión del mensaje de que nada es de una sola manera, que nada es absolutamente de una manera, que todo es mucho más complejo, y que aún entonces en ese espacio cerrado, cuya puerta ya cerró para los visitantes, yo quiero creer, quiero imaginar, quiero ilusionarme de que siguió viviendo en esa casa azul, porque creo incluso que el terreno, era grande. Hoy existe un edificio en ese lugar, o sea que ella tenía su patio, me imagino un patio frondoso, un patio casi salvaje, ¿no? Pero un pequeño bosque, un bosque afuera y un bosque adentro. Una vez encontré en las redes sociales un texto que guardé precioso de Javier Morelo, que Javier es de las familias de los Morelos, cuyas familias Edith frecuentaba desde cuando eran jóvenes, digamos, o sea que Javier la conoció de niño. Y Javier escribía, Edith tenía una casa llena de cosas, y lo escribe un texto precioso, muy poético. Yo lo guardé porque estaba publicado en modo público, en una red social, así que por eso también lo puedo comentar. Y a manera de, como una especie de mantra, ¿no? De leitmotiv, él vuelve a decir, Edith vivía en una casa llena de cosas, y a veces daba esas cosas. Esa imagen a mí me remite a esto que intento decir, que no es que antes del allanamiento la casa de Edith era una casa tan diferente de la que fue después. Digo, me parece que ella vivía en ese bosque, en esa casa llena de cosas, desde siempre. Y también rescato al respecto una expresión, vuelvo a citarlo a Mario Moral, a quien le tengo absoluto respeto para hablar de Edith, porque me consta que ellos eran profundamente amigos, más allá de la admiración que Mario sentía por ella. Él dice en ese mismo documental que mencionábamos recién, que él cree que continuar viviendo en el desorden después de los allanamientos fue para Edith un modo de resistencia, un modo de decir, me piden que ordene, me piden que limpie, quieren limpiar mi casa, ¿no? ¿Qué pueden haberse llevado en esos allanamientos? Bueno, yo no lo sé, quizás nadie lo sabe, pero ¿qué podrían haberse llevado? Bibliografía, podrían haber revuelto un poco. Y Mario dice, ella decide continuar viviendo en ese desorden como un modo de resistencia, como diciendo, esta soy yo, esta es mi casa, no me pidan que la ordene, como no me pidan que baje de la pared de mi despacho de directora del jardín, por lo cual parece que fue que hicieron aquel famoso informe negativo por el cual le quitaron su cargo. No me pidan que baje de mi pared las consignas del Mayo francés, aunque sé que es peligroso, porque estamos en el año 79, porque sé que están persiguiendo gente con ideas distintas. Me parece que, bueno, que en ese caso no estoy intentando
interpretar, sino simplemente hacer una lectura quizás un poco arriesgada, pero de la cual estoy convencida. Edith continúa teniendo una casa, continúa jugando en su casa, continúa ese juego en el que nos hace participar a los demás, de entren al garaje, déjenme el papelito. Iván Huelicoselliek cuenta algo de lo cual él mismo alguna vez me ha dicho, ya ni sé si fue verdad o no, si lo soñó o no. Él dice que en una oportunidad que va a buscar, a llevarle en realidad copias de una entrevista que le había hecho, que se publicaba en una revista, él dice que la entrevió a ella en Camisón, porque bueno, obviamente ella saldría de esa casa cerrada. Hace unos años empezamos, ¿no es cierto?, junto con la editorial, con Carlos, a buscar todo el material de Edith, que sabemos que se ha perdido mucho en esa casa cerrada, ¿no es cierto?, en algún momento fue vaciada, no sabemos muy bien de qué manera. En algún momento la directora de la Biblioteca Mariano Moreno, Anabela Gil, se entera de que están vaciándola y tirando papeles en unos contenedores. La casa había sufrido un incendio también, y entonces mandó a gente que fuera a buscarlo, y ella también fue, y actualmente en la biblioteca, en un lugar no es accesible al público, pero sí si uno lo pide, hay cuadernos tiznados, un tanto quemados, donde hay algunos poemas. En realidad hay muchos cuadernos en que ella copiaba poemas de otros, ¿no? De otros poetas y otras poetas. Y bueno, hicimos ese recorrido buscando, la idea era hacer la obra reunida, publicarla, está la idea vigente, no se dio todavía. Y bueno, yo me ocupé de buscar toda la obra publicada, casi toda está en la Biblioteca Mariano Moreno. El libro de las dos versiones, hay uno solo, es un incunable, es un libro realmente bellísimo. Coincido con Beatriz en eso. Y lo que sí se pudo hacer es la edición facsimilar de Las dos naranjas, que aquí lo tengo, ¿no? Que es una edición que tiene, es exactamente igual a aquellas dos naranjas que se publicaron en el año 69, con la diferencia de que la tapa tiene otra imagen de Cecilia von Esteven, ¿no? Pero si no me equivoco. Y bueno, está exactamente el prólogo de Malicha Leguizamón, que había hecho el prólogo. Bueno, Beatriz también hace el prólogo a esta edición, y fue una experiencia de recorrer la obra de Edith completa, de buscar, justamente creo, como decía Beatriz recién, que Con trébol en los ojos, el libro de Marta, nos dio la posibilidad de conocer poemas que de otra manera no hubiera sido posible, que se hubieran perdido en los incendios, en el abandono, en ese tiempo que la casa estuvo sin Edith, cuando ella estuvo internada. Y bueno, logramos esa edición que circula, que ha comprado gente de todo el país, según tengo entendido. Me parece que esa edición y ese trabajo casi imperceptible de quienes la hemos intentado difundir, Beatriz en sus cátedras hace todos los años, festejan el cumpleaños de Edith, el 29 o 28, ¿29? 27. No recuerdo. 27, sí, con mi memoria. Y realmente esa actividad, eso que a veces se ha extendido a todos los estudiantes de la universidad, que circulaban por los pasillos, y realmente ha difundido muchísimo su obra. Por más que pareciera pequeño, ha llegado a
a muchísimos lectores y a muchísimos también en el ámbito de la docencia. A mí me interesa hablar un poquito de lo que pasó con Edith en el año 79, cuando pasaron, ¿no es cierto?, los 3 brutales allanamientos que ella le cuenta a Marta, y Marta nos lo da a conocer en esa biografía autorizada, le digo yo, que fue Con trébol en los ojos, y realmente uno de los dolores más grandes de Edith es la separación de su cargo como directora en el jardín de infantes del jardín de la biblioteca Rivadavia. Como Beatriz decía, el doctor Sobral la tenía entre sus elegidas, y cuando en el 59 se crean los cursos de profesorado de la Escuela Normal Víctor Mercante, ella inicia ese primer año del profesorado de inicial, que en ese momento se debe haber llamado Jardín de Infantes, y justamente apenas se recibe, pasa a ser la directora de eso que se había creado como instituto, como de aplicación, como de prácticas para los y las estudiantes del profesorado. Y bueno, su tarea ahí era muy particular. Recuerdan algunas docentes que ella, por ejemplo, andaba por el patio y juntaba piedritas, plumitas, caracoles, hojitas, y los ponía en el escritorio de la docente y le decía, con esto da una clase. Y me encanta pensar esa ruptura que hace de todo lo que es la planificación docente, ¿no? 15 minutos antes, la docente tenía que crear, inventar y tratar de generar también esos lazos que realmente, como dice Beatriz, creaba con los chicos, ¿no? Esa complicidad, que también yo soy amiga de Javier Morelo, y él recuerda eso que tiene de hada, de maga, de hechicera, Edith, que lograba esa comunicación especial con los niños. Bueno, cuando en el 79 llega ese documento macabro que la separa del cargo, que se le dice a la institución que la tiene que separar y que no tiene ninguna posibilidad de dar clase ni de trabajar en ninguna escuela del país, me parece una marca muy dolorosa en la vida de Edith, primero porque amaba ese trabajo, y segundo porque era su medio de vida, así que se complicaron las cuestiones. La casa de los Morelo era una casa en donde ella iba casi todas las noches a cenar, trabajó en algún momento como correctora en el diario Noticias, pero su vida cambió muchísimo, tuvo que ver seguramente el encierro con todo eso. Pensaba en lo que decía Beatriz de la casa, esa resistencia también me parece un deseo de memoria, ¿no? De mantener siempre la memoria de lo que pasó. Y como persona que ha trabajado durante 25 años en esa institución en la que trabajó Edith, siento una deuda, porque cuando llegó la democracia en el 83, Edith dio por hecho de que iba a retornar a su trabajo. Y bueno, yo no conozco, no soy nacida en esa institución, he sido adoptada posteriormente. Cuando ella llegó pensando que estaba todo bien, le dijeron que no, que todavía estaba eso por verse y demás. Siempre uno de mis deseos es encontrar esos papeles que le devuelvan el trabajo, aunque sea como un símbolo, ¿no? De una pequeña reparación, porque es un dolor que se mantuvo en el tiempo, ¿no es cierto? Desde el 83 en adelante, las instituciones son sumamente complejas, los cargos de los docentes son para siempre, en el caso de las instituciones escolares, pero tengo la sensación de que hay una deuda muy grande con él, por esa cuestión laboral, ¿no? Como docente, Los que amaron el sol te concibieron como otro sol.
girasol. Dices una sola, magnífica palabra, día. Tienes un solo gesto, el de mirar el cielo. Vives con tus hermanos, junto con ellos mueres. Campo de girasol, sol sobre sol. Y la luz no se apaga, el vértigo, el incendio. Es esta ocasión una oportunidad grande, no solamente para homenajear a Edith, sino para agradecerle a Norman haberme acercado a la poesía de Edith, porque si hay alguien en la ciudad de Villa María que me hizo conocer a Edith y a su poesía, es Norman. De hecho, él menciona en su libro que yo estaba preparando un reportaje en el año, esto fue en el año 2000, 2001. Bueno, en ese momento yo era colaboradora de un periódico provincial y quería reunir las voces de varios poetas de la ciudad, tratando de pensar sus artes poéticas, y bueno, a la vez eso tenía bastante que ver con una curiosidad y con un movimiento que yo estaba haciendo en ese momento de desplazamiento de la escritura periodística hacia la poesía, y Norman fue el mediador en el acercamiento a Edith, y de hecho tuvimos una conversación con ella que yo recuerdo en el bar que está al frente del correo, y evoco también esa conversación en, bueno, el libro que publiqué el año pasado con la editorial Cartonera de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, yo escribí un poemario en torno a la figura de Edith, y ahí evoco esa conversación en el café frente al correo. En todo caso, luego comento un poco cómo surgió este libro, pero me parece más importante ir a, bueno, el deslumbramiento con la escritura de Edith, y en ese sentido quiero aportar como unas claves de lectura para pensar su poesía, pero antes, bueno, quiero darle la palabra a Norman, que fue el que abrió este portal para mí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vos, Emanuel, a la EDUBIM, por darnos esta posibilidad y por reunirnos para hablar de Edith, que para mí es lo más importante, que su poesía siga circulando, siga habitando entre nosotros, siga generando poesía, porque si algo tuvo de importante Edith y su poesía fue generar, imantar a su alrededor toda poesía. Ella era toda poesía. Uno no podía sustraerse al influjo, al grado de magnetismo que de su propio cuerpo emergía y te capturaba. Uno quedaba como capturado bajo ese universo que ella sostenía desde su propio cuerpo, ¿no? En ese sentido, cuando uno revisa la cultura de Villa María, dentro de las actividades, lo que destaca muy fuerte como un rasgo predominante de esa cultura es la poesía. Y yo creo que tiene que ver con la figura de Edith. Quizás es la más alta, indudablemente, es la más alta voz lírica de nuestra ciudad. Los poetas nos terminamos legitimando entre pares, y en ese sentido es unánime el reconocimiento que tiene Edith como una figura insular y a la vez epigonal de la actividad literaria. Así que para mí es una importancia en ese sentido desde el punto de vista de la valoración estrictamente literaria, pero también está la cuestión profundamente humana. Como decía Silvina, para mí fue una persona cercana, convivimos, tuvimos nuestros momentos. Yo a la vez tengo que agradecer la posibilidad de haberla conocido a través de otro poeta, que en ese caso era también su editor, Alejandro Schmidt. Lo conocí en su casa, cuando nosotros editábamos El Gran Dragón Rojo y La Mujer Vestida de Sol.
allí publicamos unos poemas y luego Alejandro comenzó a editar parte de su obra. Así que en ese sentido la figura de Edith para mí es una figura próxima desde lo afectivo y a la vez una figura que despierta toda mi admiración desde el punto de vista de la creación, ¿no? Para pensar la poesía de Edith, y sobre todo porque, bueno, me parece importante aportar claves distintas de lectura. Una que nos saque un poco de ciertos lugares para pensar la poesía y restituirle a la vez a la poesía su potencia como zona donde se construye otra forma de pensamiento. Entonces, bueno, en primer lugar, una manera de acercarse diferente es pensar la vida de la obra, no la vida en la obra. Todos conocemos cuáles han sido los eventos y las situaciones traumáticas dentro de la biografía de Edith, sino cuando hablamos de la vida de la obra, estamos hablando de las metamorfosis en la forma en que se expone el contenido de la obra. Y me parece que Norman ha hecho un gran trabajo en ese sentido, poniendo en diálogo la poesía de Edith, no solamente con la filosofía, con el pensamiento oriental, sino con grandes figuras de la poesía, como Emily Dickinson, reconociendo estas correspondencias entre una biografía y otra. Y bueno, y volviendo a esta pregunta de cómo se producen esas metamorfosis en la forma en que se expone el contenido de una obra, la pregunta, bueno, que para mí surge es cómo le habla este mundo a las infancias de hoy. Yo, bueno, no tengo una respuesta para eso, tengo sí una respuesta en relación a cómo le habla la poesía de Edith a mi infancia. Y yo creo que en particular esta poesía nos pone en contacto con un paisaje, ese paisaje próximo de los niños que hemos sido, bueno, sociabilizados en un paisaje de llanura. Y a mí esa fue, digamos, el primer elemento que me resultó hechizante de la poesía de Edith Vera. Ese mundo próximo al que ella, digamos, que ella muestra, ¿no? Que tiene que ver con la figura del sauce, como si fuera una especie de deidad, está, bueno, en el espacio del río, la figura del girasol, la figura del pajarito sin nombre que canta en el árbol a la mañana. Bueno, entonces, primero una clave para repensar y pensar de otra manera su poesía es ver cómo se van produciendo transformaciones en la manera en que llegan esos contenidos. A mí me llegaron desde la revelación de un mundo próximo. Y después hay otros elementos interesantes que tienen que ver con eso que decía al principio, y es cómo la poesía produce pensamiento. Y hay una clave que es una clave que yo quisiera denominar como bruja o hechicera, sin mitificar el sentido que pueden tener estos términos. Pero cuando hablamos de la hechicería o de la brujería, estamos hablando de ciertas figuras arcaicas que persiguen el latido de la naturaleza. Y de alguna manera Edith lo que hace es eso, estar atenta a ese latido, y como hermosamente dice Norman, en su poesía construye dibujos verbales, o sea, genera aproximaciones sinestésicas, hace visible, hace audible elementos que están en ese mundo próximo. Y esto me parece que tiene como una gran condensación en la figura del herbolario. Encontré una cita en la biografía de Marta Parodi en torno a la figura del herbolario, y me pareció que ahí se condensaban los elementos que forman parte del arte poética de Edith.
Porque, ¿qué propiedades le atribuye Edith al herbolario? Primero, lo reconoce poseedor de saberes antiguos. Esos saberes antiguos tienen que ver justamente con esas figuras arcaicas que estaban atentas al latido de la naturaleza. Pero a la vez es un conocedor del lenguaje abierto que se utiliza en la vida cotidiana y del lenguaje profundo que comunica con la naturaleza. Entonces, bueno, me parecía que esa cita condensaba varios elementos que están ramándose, configurando la poética y los elementos claves de la escritura de Edith. Bueno, y esto que yo menciono, como estar atento al latido de la naturaleza, se puede encontrar y se puede perseguir en muchos poemas. Yo estos días encontré este poema, bueno, lo voy a leer, que me parece precioso, donde están esos elementos, que dice lo siguiente. ¿Cómo decir que el tamarindo es eso? Un tamarindo, un árbol, pero que es algo más en la memoria. Es el resumen de la infancia mía, mi alfabeto de hojas. Isla de maravilla en su patio olvidado. Es también el recuerdo del abuelo y la abuela, que esperaban a su sombra quién sabe qué milagros. Él les vio quedarse yertos y siguió dando flores. En su copa moraban los pájaros del viento y yo aprendí entre ellos, trepando por sus ramas, a descifrar lenguajes que solo se comprenden en el ritmo de ese árbol. Tamarindo, hasta ahora me llegan esas voces. Bueno, en este poema claramente está ese latido de la naturaleza percibido. O sea, el árbol es alfabeto de hojas, es isla de maravilla, se aprende su lenguaje a partir de la visita de los pájaros, y hay un ritmo que se conoce en contacto con ese universo. Bueno, me parecía que en este poema, bueno, se sintetizan algunos elementos como en muchos otros poemas, solo que, bueno, cuando hacemos estos ejercicios de relectura, también vamos haciendo desplazamientos y movimientos en relación a lecturas anteriores, ¿no? Bueno, otra cuestión que me parece interesante en la poesía de Edith, y que tiene que ver con la sensibilidad infantil, es que en vez de pensar que aparecen elementos personificados, que me parece que esta manera de leer lo que hace es detener lo que está en movimiento, me parece más interesante pensar que se repone una sensibilidad animista, que es la sensibilidad propia de los niños, ¿sí? Y que es ese tipo de sensibilidad que resulta aplastada por diversas coacciones del mundo adultocéntrico, ¿no? Que nos obliga a ser ordenados, a considerar que solamente tienen sentido las actividades útiles, ¿no? Toda esa sensibilidad es la que está en movimiento en los niños, que son capaces de percibir los latidos de todo lo que está vivo. Bueno, y este también me parece que es un elemento muy fuerte en la poesía de Edith, que a la vez tiene que ver con los poderes alucinatorios de la percepción, que también están abiertos en los niños, ¿no? O sea, ¿por qué se convierte para los niños en una aventura jugar a las escondidas? Porque todo empieza a respirar en el escondite con nosotros, ¿sí? La cortina, la puerta, o sea, se arma como una especie de microespacio donde todo está vivo y respirando junto con nosotros.
Bueno, y voy a ser insistente con esta idea, o sea, Edith nos muestra ese latido que está en cada espacio, en cada microespacio. Bueno, con Norman tenemos una coincidencia y una fascinación por el libro de las dos versiones. Bueno, y en el libro de las dos versiones, a mí me parece que Edith trabaja una idea sencilla, pero muy poderosa, y es la idea del intervalo de la mirada. O sea, cómo la mirada cambia de un instante a otro. ¿Sí? Que también forma parte de un libro de Wallace Stevens, perdón, que es ese poemario, ese conjunto de poemas que se llama 13 maneras de mirar un mirlo. Bueno, esto también tiene que ver con ese conocimiento que está dentro de la poesía. La mirada varía de un instante a otro, puede variar de un instante a otro. El aparato de captura de esa variación puede ser la miniatura poética, esa artesanía que construye Edith y con la que trabaja en el libro de las dos versiones. Bueno, y también hay una cuestión importante en su poética. Yo, bueno, he hablado de esto, bueno, en una reseña que hice sobre el libro de las dos versiones, y es la complicidad interreinos. O sea, Edith reconoce que hay fuerzas poderosas y afectos que se mueven entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y está atenta a esas fuerzas, ¿no? Entonces aparecen elementos animales, elementos vegetales, todo eso que configura esto que yo decía, el paisaje de la infancia en los pueblos de llanura. Bueno, voy a decir una cosita más y le doy la palabra a Norman. Tengo algunas otras cuestiones para compartir con ustedes, pero volviendo sobre esta idea de lo que es una mirada adultocéntrica sobre el mundo, me parece que también es interesante hacer el ejercicio de pensar el tiempo de otra manera. O sea, porque la perspectiva adultocéntrica sobre el tiempo nos lleva a pensar que, digamos, no, que venimos de la infancia, ¿sí? Y no que vamos hacia ella, ¿sí? Y sería más interesante pensar en la dirección opuesta, o sea, vamos hacia la infancia, maduramos hacia la infancia, porque siempre estamos naciendo. Y eso también me parece que es un elemento importante de esta construcción que está en la poética de Edith. Ese no aplastamiento de una sensibilidad infantil y ese reponer esas dimensiones sensitivas que están activas en una percepción, bueno, en esa percepción porosa de los niños, ¿no? Que tienen percepciones alucinatorias, sin cargar de un sentido patológico esta expresión. Bueno, también sería interesante pensar por qué se patologiza esta manera de percibir, como si hubiera una norma para producir, o mejor dicho, sí que la hay reglas incluso, que organizan y estructuran nuestra percepción. Y bueno, también en términos del desarrollo de la cultura, todo lo que está vinculado con una sensibilidad animista se coloca dentro del mundo que está antes, ¿no? Claro. Con un mundo primitivo. Cuando ese mundo es el mundo que mejor dicho, cuando esa sensibilidad es la que está conectada con todo lo viviente. Y ni hablar las derivas de esto en la situación de catástrofe actual, ¿no? Cómo reponer esta sensibilidad
repondría también una manera de vincularnos con lo viviente y con la naturaleza. Pero bueno, voy dejando por acá y le doy la palabra a mi amigo Norman. Bueno, en primer lugar, gracias Silvina, porque bueno, vos has sido una persona como muy importante en todo este proceso, has sido como una especie de directora de tesis, me fuiste de alguna manera orientando para no extraviarse en la búsqueda de respuestas ante lo incantatorio de la propia poesía de Edith. Y también quiero agradecer a Silvia Giambroni, que fue también la que me suministró material, la que de alguna manera fue documentándome y facilitándome justamente el acceso a toda esa información. Con respecto a lo que ha dicho Silvina, bueno, realmente concuerdo absolutamente, y cuando comenzaba a hablar recordaba una frase de Friedrich Nietzsche, donde él decía: lo que importa no es la vida eterna, sino la eterna vivacidad. Y es eso lo que de alguna manera está en la obra de Edith, esa vivacidad que se recrea, que se transforma y que transforma todo el tiempo. Yo tomé, como te decía, mi trabajo tiene que ver con dos cuestiones, básicamente. Por un lado, esta deuda espiritual que yo sentía con Edith desde la amistad, pero también tratando de identificar algunos núcleos temáticos, cuáles eran las metáforas que se reiteraban. Y bueno, tomé algunos autores, ¿no? Como el caso de Didi Huberman, donde él dice que solo es posible capturar el sentido de una imagen a partir de ejercicios de metamorfosis, es decir, de cómo una imagen se va modificando, y tomé otro autor que se llama Abby Warburg, que también dice algo interesante, es decir, que toda obra es una especie de organismo vivo, y en algún sentido toda la poesía de Edith está viva, todo el tiempo, como decía Silvina, renace, todo el tiempo está renaciendo. Hay una figura, una imagen en un poema, donde ella dice: desde la mariposa muerta parten alas y alas. Entonces uno va viendo cómo esa poesía se va modificando, está este pálpito, son poemas que respiran, y en el respirar son, como decía Warburg, un organismo vivo. Así que en ese sentido creo que acuerdo totalmente, digamos, con lo que dijo Silvina. Creo que ahí radica la potencia que tiene su poesía, que se recrea, que a pesar que son poemas minúsculos y muy sencillos, uno en cada nueva lectura descubre algo. Incluso sus poemas son casi naif, pero sin embargo, cuando uno logra entrarle a ese mundo, empieza a tener resonancias que hasta ese momento no sospechaba. Entonces esa capacidad que tiene de recrearse tiene que ver justamente con esa potencia de la que hablaba Silvina, ese pálpito que anida en última instancia hacia el interior de la poesía. Y en algún sentido, porque me recuerdo también una frase del director Tarkovsky, ¿no? Donde dice que la captación emocional del mundo a veces trasciende el pensamiento, y es eso, es algo con sensibilidad, es algo vivo, y creo que eso me parece que el rasgo más notable de Edith. Y después traté de buscar distintas metáforas, digamos, la metáfora del nido, que se repite, la del pájaro. Los pájaros son muy importantes como representación también del mensajero, de esta complicidad interreinos que decía Silvina, y del amor también, porque ahí también el pájaro representa al amado que se acerca pero que también se aleja, que también sale a volar. En ese sentido, todas esas construcciones logran, convocar esas fuerzas arcaicas, y me parece que ahí está la figura encantadora realmente del trabajo de Edith. También coincido plenamente en esta cuestión de que la abolición de una concepción lineal del tiempo, ¿no? Que logra ir hacia la infancia, acuerdo plenamente. Edith
era una persona sumamente respetuosa de la infancia, de los niños. Escuchaba a los niños, no le hablaba a los niños, escuchaba a los niños, que es diferente. Y creo que en ese sentido tiene que ver con su rol también y con, de alguna manera, con su capacidad de comprender el mundo infantil y de alguna manera vivir en ese sentido bajo esa capacidad de animar, en este sentido animista que tienen los niños, ¿no? De que cualquier objeto pueden transformarlo en otro, como como podemos observar en cualquier juego de cualquier niño. Así que en ese sentido me parece que fue una artista muy completa. Por otro lado, el dibujo, la plasticidad. El dibujo es el lenguaje, es uno de los primeros lenguajes infantiles. Cualquier niño garabatea. Y en ese sentido, Edith también tenía ese costado donde el dibujo era muy importante y la musicalidad. Sus poemas tienen mucha música, ¿no? Por eso yo pensaba en un momento del libro, yo me imaginaba los poemas como esos móviles que tienen los niños, donde las figuras van girando y se van moviendo y van formando distintas, valga la redundancia, figuras, y a la vez tiene música. Hay un poema, a ver si lo encuentro por acá, que tiene una musicalidad que a mí siempre, y a la vez es muy visual, tiene las dos cualidades. Y dice: el pato canela pescaba en la noche, hundiendo su pico de rojo coral, sacaba del agua pedazos de luna, que él mismo quebraba a orillas del mar. O sea, es un poema de una gran potencialidad visual, pero a la vez también musical. Así que en ese sentido me parece que lograba armonizar. Ella incluso había puesto letra, había hecho canciones también, así que estamos frente a un artista de una exquisita sensibilidad y de un mundo realmente muy, muy amplio, muy abarcativo, a pesar de que cuando uno se enfrenta a la obra, sus pequeños poemas, como decía Silvina, son miniaturas, pero esas miniaturas, en la lectura atenta, fundamentalmente en el oído atento, tienden a expandirse. Así que, bueno, y acuerdo totalmente con Silvina, no tengo mucho más que agregar que lo que ha dicho Silvina, pero me parece que es interesante. Y bueno, también quiero subrayar esto, ¿no? Que me parece que también es muy atinado por parte de Silvina, este poder alucinatorio, ¿no? Esto, ¿no? Y creo que ese es, de alguna manera, la potencialidad o de alguna manera la capacidad que tiene un poema, ¿no? Un poema, decía un poeta local, es un ojo educado para ver. Y a través de la poesía de Edith uno ve otro mundo, ve otro universo, y allí radica, me parece, su poder alucinatorio, y ahí está lo que de alguna manera sintetiza esta adjetivación rápida, pero que sin embargo es cierta, de esa capacidad de maga, de hechicera, de encantadora. Creo que está justamente en ese poder alucinatorio que señala muy bien Silvina, ¿no? Por ahí se la pone a Edith, digo, en ese lirismo que tenía, que imantaba prácticamente toda su vida, pero sin embargo era una persona muy atenta a la realidad política. Edith participó, firmó solicitadas, adhería a movimientos políticos, expresaba sus opiniones políticas, y tenía filtraba algunas ironías, no tanto en los poemas, pero sí cuando presentaba, tenía algunas cuestiones donde expresaba. Yo recuerdo una frase que dijo en una oportunidad: volar, hacer nido y poner huevo no es solo cosa de pájaros, sino de hombres también. Y ahí te está bajando una línea, ¿no? O sea, era una mujer también muy conectada con lo que pasaba a su alrededor, a partir de, obviamente, su propia experiencia. Y en ese sentido nunca se desconectó justamente del acontecer social, con una profunda sensibilidad. Así que no era solo una mujer que estaba, digamos, para ponerla así como puesta en la poesía, sino que tenía, estaba parada en el mundo y entendía lo que era el mundo, y de alguna manera tenía su posición y sus opiniones, para entender también, digamos, toda la compleja integridad que era Edith, ¿no? Entregar cada nuevo libro escrito por la tierra.
bueno, cuando Edith dice esto, está diciendo algo muy profundo. Yo cuando decía, bueno, que nos reenvía a cierta manera en que era percibida la poesía como potencia creadora, y es que ella se reconoce como testigo de una creación que es puro misterio. Y eso era lo que cantaban los poetas en la antigüedad. Su lengua hermética, en realidad, o su lengua oscura, o esta lengua ininteligible de la poesía, era la que llevaba la palabra encendida de la creación. Y entonces su misión era decir esa creación y preservarla como un misterio. Y claramente se ve ahí ese componente arcaico que restablece la poesía de Edith, cuando ella se reconoce como testigo y que digamos, su creación es solamente deletrear eso que ya está escrito, está siendo escrito por la tierra. Bueno, otro elemento tiene que ver con también pensar de otra manera la reclusión de Edith, este encierro en el mundo doméstico. O sea, bueno, sabemos que su casa fue allanada 3 veces y que a partir de ese momento ella no quiso recibir visitas en su hogar. De todas maneras, me parece que Edith cierra su casa, digamos, cierra las puertas de su casa, pero permanece abierta al mundo, ¿no? Digamos, hay una paradoja en relación a esa reclusión, y esa reclusión me parece que tiene bastante que ver también con cómo se percibe el espacio del hogar como formando parte del propio cuerpo, ¿no? O sea, Edith se había sentido atacada en su cuerpo también por esos allanamientos. Entonces, de alguna manera, digamos, ese comportamiento que podemos calificar como excéntrico, era la manera que ella había encontrado para reponer eso que había sido violentado. Cierra las puertas, pero esas puertas permanecen abiertas de otra manera. Y después me ha llamado bastante la atención, estos días haciendo algunas relecturas, también como el núcleo de las tareas escolares no abandona a Edith. O sea, Edith, y esto, bueno, también es un dato que a mí no deja de llamarme la atención, y es que ella no haya podido retornar a su cargo durante el periodo de la transición democrática, cuando, bueno, se restablecieron las instituciones, y también me parece que ella, la manera que tiene de trabajar con esa herida es colocar nuevamente a las tareas escolares formando parte de su mundo, ¿no? Ella habla de letrear, de dibujar, de pintar, y esos elementos están formando parte de su poesía. Y me puse a pensar también, ¿qué hacemos cuando realizamos esas acciones, esas tareas escolares? Y pensaba que con esas acciones nosotros aprendemos no tanto a conocer el mundo, sino a estar de alguna manera en el mundo, ¿no? Porque cuando dibujamos se pone a pensar la mano, cuando deletreamos reconocemos que somos capaces de hacer sonidos sin importar lo que esos sonidos significan, ¿no? Sino como abrir esa capacidad sonora que tenemos, ¿sí? Bueno, que forma parte también de los juegos fónicos que podemos encontrar en la poesía, ¿no? Las palabras están no para hacer sentido, sino para hacer sonido y para producir otro tipo de resonancias. Bueno, esas son un poco las claves y los lugares que quería compartir en este homenaje para volver sobre la escritura de Edith. También, bueno, voy a ver si todas estas ideas les doy forma
y escribo un pequeño ensayito. Por último, porque bueno, fueron apareciendo estas ideas y bueno, está bueno que también encuentren otra forma de llegar, ¿no? Bueno, y por último, yo comenté al principio que el año pasado publiqué un libro que se llama El Jardín de los Astronautas, con la editorial Cartonera de acá de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero mencionar brevemente en qué consiste este libro, porque este libro también es un homenaje a Edith. Yo este libro lo escribí cuando descubrí que Edith había sido la directora de mi jardín de infantes. O sea, cuando hice el ejercicio de ver en qué época Edith había sido directora del jardín de infantes Antonio Sobral, me di cuenta que coincidía con las fechas en que yo había estado en la última división, o sea, en la última sección, que es astronautas. Entonces, bueno, me puse a leer a Edith y a fabricar una especie de recuerdo ausente, porque yo no tengo recuerdos de ella como directora de jardín. Entonces me inventé ese recuerdo, escribí este libro y también hago ingresar el encuentro que tuve con Edith posteriormente en una mesa de café y en la, bueno, situación en la que estaba acompañada por Norma. Bueno, puedo leer un par de poemas, si les parece. Por favor. Bueno. No lo encuentro, pero Tranquilo, busca tranquilo. Aquí va. Edith era directora de mi jardín. No la recuerdo, pero el árbol de manzanas azules en el arenero, el zumbido de topacio, se desprendían de su camisola mágica. En el arenero conocí el corazón de las manzanas. Canté una canción roja, salvaje, otra azul, suave, y un día corrí, imantada, a una boca suave y salvaje. En mi pueblo hay un jardín por nombres especiales. En el jardín de los astronautas, un día, no son tan simpáticos, más bien raros los grados anteriores. En cambio, astronauta, navegante del espacio, explorador de estrellas, inicia la fórmula mágica. En el bar frente al correo, una tarde conversamos con Edith. Llegó su caja de palabras. Dejó algunas sobre la mesa, se movían como larvas. Con sus ojos de gitana hizo señales. A la naranja dorada. La azul dormía y la soñaba. En la segunda versión de otro poema, desde la mariposa muerta parten alas y alas.